Muy buenas tardes, noches, casi noches ya. Bienvenidos. Vamos a iniciar este día con esta asignatura que pues ya llevamos 2 semanitas de retraso, pero que vamos a ver cómo nos acomodamos con el tiempo. Es una de esas asignaturas llamadas asignaturas especiales, o sea, contabilidades especiales, al igual que la bancaria y pues algunas otras contabilidades como la de seguros, por ejemplo, que son llamadas contabilidades especiales porque son contabilidad aplicada a un sector específico de la economía. En este caso, estamos hablando de un sector de la economía que en su momento fue determinante, que en su momento fue el sector más importante del país, que precisamente fue el que fue el motor de la economía durante casi un siglo, desde la época de la introducción del café allá a mediados del siglo XIX, hasta que hace unos 30, 40 años el agro empezó a dársele menos importancia, a darle más preponderancia a la industria, con el proceso que se dio en los años 70 de la conversión de sustitución de importaciones, que fue el proyecto del PCN, a través del cual pues le empezaron a restar importancia a la agricultura y le dieron un mayor auge a la industria. Hasta llegar a nuestro tiempo donde la agricultura pues sigue postrada, sigue en una situación difícil. Muchos cultivos que se daban anteriormente han desaparecido, algunos por razones naturales, otros por razones no tan naturales, como el caso del algodón, que desapareció en su momento porque surgieron las fibras sintéticas y eso hizo de que la industria, la producción algodonera ya no fuera tan valorada como antes, aparte de que el algodón era un cultivo sumamente dañino para el suelo, era no el cultivo en sí, sino los insecticidas que había que utilizar, porque las plagas que el algodón traía eran bastante resistentes y eso hacía que se utilizaran cierto tipo de insecticidas muy fuertes y eso pues envenenaba los ríos. Luego el café, que era el rey, ¿no? En ese momento, la caña de azúcar, que siempre se produce en forma masiva en ciertas zonas del país. La asignatura, pues, es bastante interesante. Yo siempre lo he dicho, la contabilidad agropecuaria son muchas contabilidades en una. ¿Por qué? Porque cada una de las actividades agrícolas o pecuarias, porque aquí estamos combinando dos cosas, hay que aclararlo, no es solo contabilidad agrícola, sino que le agregamos el contenido pecuario, que es la crianza de animales. Entonces, si nosotros tuviésemos que estudiar, tendríamos que estudiar contabilidad para cada tipo de cultivo y para cada tipo de crianza de ganado. No es lo mismo criar por ejemplo, reses, que es lo que se da también en nuestro país, que criar peces, que es la piscicultura, que está teniendo una cierta preponderancia en las últimas décadas. Hay más crianza de tilapia, por ejemplo, a orillas del río Lempa, que es una actividad económica relativamente nueva. Entonces, no podemos abarcar todo eso. Vamos a tratar de centrarnos, a la hora de ya ver una situación práctica, de centrarnos en uno de los cultivos o de una de las crianzas más significativas para nuestro país. Todavía no lo he decidido. Pues ya habiendo hecho esa pequeña introducción, pues darles la bienvenida nuevamente. Veo que estamos ya conocidos, ¿verdad? El caso de Claudita, don Enrique Suria y Erika, que pues han estado conmigo, bueno, Claudia y Erika desde hace más tiempo, desde el presencial, y Enrique ya en las clases virtuales. Y pues por ahí también ha estado Mauricio, que vamos a esperar que en su momento él pueda conectarse. Vamos a dejar el horario de la asignatura todos los lunes a esta hora, ¿verdad? Lunes de 6:30 a 8, porque necesitamos avanzar, ¿verdad? Hoy, por ser el primer día y la introducción, pues solamente voy a dar un panorama general de la asignatura, pero ya a partir del próximo lunes ya iríamos
con 3 sesiones si es posible. Y cuando entremos a la práctica, pues esto nos va a servir bastante. Vamos a tratar de abarcar, porque a mí se me había dicho de que la íbamos a dar cada 15 días, pero yo siento que ese sistema de los 15 días no funciona, sobre todo en este tipo de materias. Si fuera una materia teórica donde hay que leer más que otra cosa, entonces sería más factible. Pero considero yo de que para este tipo de asignatura cada 15 días no nos rinde. Primero, porque no es tiempo suficiente, y segundo, porque queda demasiado lejos la sesión. Eso afectaría aún los procesos de evaluación, los parciales. Imagínense que un día tengamos parcial y entonces tendríamos 15 días antes una clase, 15 días después el parcial y 15 días después la otra clase. Entonces las 2 clases esas quedarían en un espacio de un mes prácticamente, que no tendríamos clase. Entonces, ¿aló? Bien. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, por eso lo vamos a hacer de 6:30 a 8, como que estuviéramos en una clase de un solo día, ¿no? Como cuando vamos los sábados o vamos los domingos, que tenemos horario un poquito, no tan extendido, pero sí por lo menos tener 3 sesiones, a excepción de este día, que pues vamos a ver un panorama general nada más de la asignatura, pero ya el próximo lunes entraríamos con todo. Ahora, con respecto al laboratorio, vamos a dejar un pequeño trabajo por ahí para salvarlo de laboratorio 1. Yo les voy a especificar qué es lo que van a hacer, algo sencillo, para que no nos vaya quedando esa deuda como quedó una vez, no me recuerdo si fue con ustedes, que el primer laboratorio no lo teníamos y que o parece que algunos no lo tenían y eso generó un gran problema al final porque tuve que estar pidiendo autorización para poder ingresar las notas. Entonces, yo sé de que esta materia es importante para su proceso ya de casi egresar de la universidad, yo entiendo y estoy consciente de eso, ¿no? Los conozco de alguna manera a todos los miembros del grupo. Eso me da cierta ventaja en el sentido que ustedes ya conocen mi manera de trabajar y yo ya conozco también la manera de trabajar de ustedes. Ahora, las materias son diferentes, ¿verdad? Cuando les di costeo era un poco distinto, cuando les di bancaria, o sea, son cuestiones que van, ciertos matices que van haciendo que las materias sean diferentes. Pero la metodología de trabajo es la misma. Los laboratorios generalmente van a hacer trabajos y los parciales obviamente vamos a tener, de acuerdo, depende de qué punto estemos, probablemente el primer parcial sea a través de un enlace de formulario de Google para que nosotros podamos, porque va a haber mucha teoría en el primer parcial. Probablemente a partir del segundo parcial ya tengamos algunos trabajitos de ejercicios que vamos a tener que hacer. Y para el último parcial, pues probablemente hagamos un ejercicio un poco más grande. Entonces, bienvenidos. Me alegra estar con ustedes nuevamente. Creí que ya no los iba a... Quizás no volver a ver, ¿va? Porque no nos vemos, porque no es lo mismo que estar presentes que... ojalá que cuando ustedes se gradúen esto ya esté solventado el problema de la pandemia y puedan ustedes asistir. Aunque parece que este último grupo que se ha graduado se graduó presencial, pero de una manera así un poco simple, ¿no? Ahí en el parqueo prácticamente de la universidad, porque tampoco está la economía para andar gastando en eventos y estar gastando un montón de dinero en hoteles y todo eso. Como decía mi abuela, la Magdalena no está para tafetanes, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando del, o sea, esta es una presentación general de la asignatura y vamos a hablar primero de los aspectos generales. Vamos a tocar primero aspectos generales, primero de la agricultura. Entonces, ¿qué debemos entender por agricultura? Porque no podemos hablar de los procesos ya contables sin antes ponernos, conocer de manera básica al menos, porque no somos agricultores ni mucho menos pretendemos ser agrónomos, ¿verdad? Somos contadores que en algún momento vamos a tener
la necesidad de trabajar con alguna empresa agrícola y por lo tanto debemos llevar ese conocimiento básico al menos de bien, disculpas, ahí tuve una interrupción. Bien, definir qué es la agricultura, ¿verdad? Que no es más que es la producción de ciertos elementos de la naturaleza, ¿verdad? A través de un proceso controlado por el ser humano, porque no es lo mismo que por ahí hay un palo de mango que a ver quién sembró, nadie sabe ni quién lo sembró y pues cuando nosotros vemos el palito, cortamos los mangos y nos aprovechamos del palito. La agricultura lleva un proceso sistemático del cual vamos a hablar más adelante. Hay un esfuerzo empresarial, por más mínimo que se quiera ver, hasta un agricultor artesanal de estos que están en los cantones, trabajan bajo una mentalidad empresarial. Ellos invierten durante cierto periodo de tiempo, adquieren préstamos de avío más que todo, que vamos a hablar de los préstamos de avión que nos mencionamos en bancaria, pero también los vamos a retomar acá. Entonces vamos a definir qué es la agricultura y cuáles son sus características fundamentales. Vamos a hablar un poco de historia de la agricultura, así un poco rápido, pero tenemos también que saber la parte histórica. Saben que yo trato de la manera, se me puede criticar hasta cierto punto y decir, mire, que el licenciado no hace. Primero voy a, híjole, mano, ya está, después vamos viendo lo práctico, pero yo así soy, es decir, me gusta darle un enfoque muy holístico a la asignatura, porque hay una gran cantidad de conocimiento alrededor de lo que es la contabilidad, lo que es la contabilidad agropecuaria. No podemos irnos directamente vamos a ver ejercicios sin antes no tener un bagaje de información que nos permita entender algunos procesos. Porque uno de los problemas que tiene la contabilidad agropecuaria es que a diferencia de los procesos industriales o de otros procesos donde el ser humano, o sea, las personas son las que definen cómo se van a dar los procesos, en la contabilidad agropecuaria dependemos de los procesos naturales, es decir, que es la naturaleza la que nos impone los procesos, ¿verdad? Yo no voy a estar sembrando maíz en diciembre, no sería lógico hacerlo, porque a menos que yo tenga un sistema de riego efectivo, un sistema de riego, lo último, eso sí me permitiría, pero ¿qué hace el agricultor normalmente en nuestro medio? Sembrar el maíz en la época invernal, cuando empiece el invierno, para que eso le permita germinar a la semilla y que se convierta en una planta. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Que los procesos contables a nivel de contabilidad agropecuaria están amarrados a los procesos naturales. Y de ahí que yo les decía que cada cultivo, cada tipo de ganado, lo que sea que vamos nosotros a trabajar, necesariamente vamos a tener que depender de ese proceso. De ahí que la contabilidad agropecuaria también rompe el ciclo de ejercicio fiscal normal del 1 de enero al 31 de diciembre que nosotros manejamos. Si bien es cierto, hace años, estamos hablando de hace unos 30 años, se eliminó un régimen de periodos especiales que había antes, donde a las agriculturas se le daba esos periodos especiales precisamente por la naturaleza misma del proceso. Por ejemplo, el café, un proceso contable normal del café sería de mayo a abril. O sea, empezamos en mayo y terminamos en abril del año siguiente. Ese sería el periodo natural. Sin embargo, como se eliminó eso, los periodos especiales, pues a final del año calendario o año fiscal hay que hacer unos ajustes para poder determinar, dejar registrada la cosecha que queda como en el aire, ¿no? Queda pendiente, porque en el café el proceso de producción se da hasta el mes de diciembre y por ahí por noviembre, diciembre empieza la corta del café. El café se vende en los primeros meses del año siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema que se da? Que los costos se generan en un año
y los ingresos se generan en el otro año. Entonces, no hay concordancia en cuanto a ingresos y costos. Entonces, los costos deben quedar capitalizados a finales del año para que cuando ya se generen los ingresos, nosotros podamos cruzarlo contra esos ingresos y determinar la utilidad, de tal manera que técnicamente la utilidad que se va declarando, al menos en cuanto a la empresa caficultora, va como desfasada un año, ¿no? Pero esos son detalles que los tenemos que ver ya en cada caso específico. Diferente si usted siembra rábanos. Los rábanos tienen un proceso de producción mucho más corto. Estamos hablando de un mes. En un mes usted ya tiene rábanos. Entonces el proceso, al ser de esa manera, usted puede generar sus costos en un mes y al mes siguiente está recuperando a través de la venta del rábano. Entonces, el proceso es mucho más corto. Entonces, dependerá, ¿no? Si crear ganado es otro pisto también. Porque desde que, a menos que usted compre la vaca ya en producción, ya la compre adulta, usted tendría que hacer un proceso de crianza de la vaquita, ¿verdad? Desde que nace, hay que verla crecer en todas sus diferentes etapas, hasta que llega a la vaca madura, que ya puede, ya tiene sus crías y por lo tanto es productora. Entonces, ahí es donde quiero que quede claro de que aquí hay un montón de cositas o de detalles que hay que entender para poder nosotros luego traducirlos en registros contables. Entonces, la historia de la agricultura, pues se remonta a 9,000 años antes de Cristo. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? No hay un desarrollo lineal de la agricultura, no es que se inventó en un lugar y empezó a regarse por todo el mundo, sino que en diferentes regiones del mundo se comenzó a cultivar, ¿no? Entonces, aquí en América hubo desarrollo agrícola muy independiente al que se pudo haber dado en China, o donde se considera que se dio el desarrollo más importante, que es en la famosa media luna fértil. La media luna fértil, que es desde donde estuvo el Edén, ¿no? El Edén bíblico, entre los ríos Éufrates y Tigris, allá entre Irán e Irak, abarcando toda esa zona, pasando por el Levante, que es la zona donde está Israel, el norte de Israel, no tanto el sur, poco el norte de Israel, parte de Turquía y la región de Egipto, donde estaba el río Nilo. Entonces esa es la media luna fértil, que es donde se considera que sí ya la agricultura tomó ciertas características más definidas, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? Y cómo se dio aquí en nuestro continente, en nuestro país, un poquito hablar de la historia de la agricultura en nuestro país, para luego hablar de la importancia que tiene la agricultura a nivel económico, más que todo, y a nivel social, porque la agricultura es, a nivel social, su efecto está en términos de la creación de fuentes de empleo para la gente, algo que se ha ido perdiendo, porque como decía Dagoberto Gutiérrez en una disertación, que a veces estoy de acuerdo con algunas cosas que él dice, pero hay cosas que también no mucho, pero él decía de que el agricultor nuestro, el agricultor aquel original que había, prácticamente vive fuera del país, o sea, se fueron para Estados Unidos por lo de la guerra, por el mismo abandono que se tuvo, y eso hay que decirlo, es cierto, o sea, la agricultura fue abandonada y toda esa gente emigró a Estados Unidos y los descendientes de ellos probablemente no son agricultores, son personas que dependen de una remesa y que ya no le ven la importancia de invertir su tiempo creando ganado o sembrando país. Pero sin embargo, siempre tiene una importancia y en los últimos, lo que va de este siglo, a nivel mundial, se quiere darle nuevamente el enfoque que la agricultura tiene. De hecho, dicen, sin agricultura no hay comida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros produciendo vehículos, produciendo ropa, produciendo otro montón de cosas si no producimos alimentos? Y la única herramienta que nos produce alimentos es la agricultura, la ganadería y todas esas actividades. Vamos a hablar con números ahí, vamos a ver un dato del BCR, porque no vamos a tomarlo de otro lado. El BCR, ¿qué información nos proporciona en cuanto a la importancia que tiene la agricultura y la ganadería en nuestro país actualmente y desde hace unos 5 o 6 años? Luego vamos a hablar
de el otro componente, que es la ganadería. Poco definir a qué vamos a llamarle ganadería. Hay ganadería mayor, ganadería menor, ¿verdad? Depende del tamaño y el peso de las especies que se crían. Últimamente en nuestro país están surgiendo otro tipo de ganadería que aparentemente no es ganadería, pero que sí es una actividad pecuaria, porque el término pecuario viene precisamente de la crianza de animales. De hecho, de ahí viene el término pecunio, porque hubo una época, sobre todo en el Imperio Romano, donde le pagaban a las personas, aparte de pagarles con sal, simbólicamente hablando, no es que la sal se le iban a comer, ¿verdad? Sino que la sal era un símbolo con el cual ellos podían intercambiarlo por otras cosas después. Sobre todo a los soldados romanos les pagaban con sal. De ahí viene el término salario de esa sal que ellos recibían. Y también el término pecunio viene precisamente de pecuario, y de ahí surge el término pecuniario, que nosotros lo relacionamos con dinero. Cuando alguien le dice que hay una prestación pecuniaria, pues nosotros debemos entender que es dinero que nos van a dar. Pero el origen del término viene de la crianza de ganado que se daba en la antigüedad. Luego un poco la historia, que casi es en pareja con la agricultura. Es decir, que casi al mismo tiempo que el hombre empezó allá en el Neolítico, porque estamos hablando del periodo neolítico, donde el hombre todavía no había descubierto los metales, pero ya trabajaba las piedras, ya hacía herramientas, diferente al paleolítico, que era cuando el hombre simplemente agarraba una piedra y mataba a un animal con la piedra, pero no le servía para nada más. Ya el neolítico es cuando el hombre empezó a hacer herramientas y empezó a domesticar animales también. Por cierto, las reses es una de las primeras especies que se domesticaron, que le llamaban en esa época, eran otras especies, no eran igual que las de hoy, porque las especies de hoy son, entre comillas, mejoradas, ¿no? Pero en realidad no son mejoradas, son más bien son genéticamente modificadas para que produzcan más leche, para que su carne sea más abundante. Ya genéticamente se pueden manipular las especies para que generen híbridos, y que muchos están en contra de todo eso, porque no solamente en cuanto a crianza de ganado se da lo transgénico, sino también se da a nivel de plantas, ¿no? Monsanto, que es una de las empresas internacionales más señaladas en este aspecto, genera eh, o hace experimentos para mejorar las especies vegetales. Por ejemplo, ellos dicen, y de esa manera tratan de justificar lo que hacen. ¿Cuánto puede comer una persona con una papa? Una papa de tamaño regular, así medianona, ¿va? De las que compramos a veces en el mercado. No la papa chiquita, no que la mediana que le echamos a la sopa de pollo. Esa papa, ¿cuántas personas pueden comer? Dice, una o dos, limitadamente. Si solo ese fuera el alimento, quizás una sola persona. Entonces dicen ellos, ¿qué tal si esa papa podemos producir una papa que sea 10 veces más grande, modificando genéticamente la especie que la origina? Ah, pueden comer 10 personas. Esa es la justificación de Monsanto. El problema es qué efecto puede tener este producto transgénico en la salud de las personas, que podrá generar cáncer o algún otro tipo de enfermedades, habría que medirlo. Entonces, la historia de la ganadería casi está pareja con la de la agricultura, que generalmente el hombre sembraba y criaba ganado, y de hecho la misma agricultura le servía para alimentar al ganado. Entonces, esta especie de semovientes, como le llamamos también, que son las reses, las especies originales se llamaban uros. El uro era un tipo de toro, pero antiguo, ¿no? Tenía otras características, los cuernos eran más grandes, era otro tipo de. Hoy los toros modernos, pues son un poquito más pequeños que esos uros, que en su momento eran salvajes y que el hombre pues los domesticó y los empezó a reproducir en cautiverio para usarlos en la labranza misma, allá cuando inventaron el arado, o para producir carne y leche. Y la importancia de la ganadería. Actualmente estamos enfrentando un problema con los lácteos, cuyo representante es el queso, pero no solo el queso está caro, sino todos los lácteos están caros. El queso, la crema, el requesón,
el quesillo para las pupusas, todo eso está caro. Pero nadie explica por qué. La gente, y eso yo quisiera que ustedes lo tomaran en cuenta cuando den sus opiniones. Mire, es bien fácil justificar cualquier cosa basándose en algo que todo el mundo cree. Por ejemplo, ¿por qué está caro los lácteos? Pues en todas partes, o sea, Estados Unidos tiene inflación. Sí, cierto. Pero el problema específico de los lácteos, si bien es cierto, parte del problema de los precios de los lácteos está en la inflación general que existe por la pospandemia, es normal, pero también hay un problema estructural de los ganaderos nuestros. Habría que analizar, porque los lácteos que consumimos en nuestro país, en su mayoría, no vienen de la producción nacional. Hay que aclarar eso. Decir que la mayor parte de la leche, queso, requesón y todo eso que se consume en nuestro país no es producto nacional. La mayor parte, no tengo el dato, se lo voy a averiguar para la clase cuando hablemos de la importancia económica. La mayor parte de los lácteos que consumimos vienen de otros países y uno de esos países es Nicaragua. Nicaragua produce lácteos más baratos que nosotros. Y habría que analizar estructuralmente qué está pasando con los ganaderos nuestros, ¿no? ¿Qué problemas están enfrentando? ¿Verdad? Los insumos están más caros, obviamente. Todo lo que ellos utilizan para alimentar al ganado. El pienso que le llaman, que es el zacatillo que ellos comen y que lo revuelven con miel de purga, que es parte de los insumos que se usan para crear ganado, ha subido de precio. Luego la parte de las vitaminas que hay que inyectarle a las vacas, las vacunas y todo eso está más caro. Entonces, todo ese conjunto de cosas es el que viene a generar el problema actual. Ahora bien, nunca, fíjese bien, sobre todo en cuestiones económicas y sociales, dejemos la física y la química a un lado. En cuestiones donde interviene el ser humano, nunca un problema generado por un solo factor. Eso es imposible que así sea. Cuando hay un problema social o un problema económico, eh, generalmente hay una serie de factores que están incidiendo en la situación. O sea, siempre es multifactorial. Y lo que nosotros, perdón, bien, ahí van a disculpar, pero tengo este problema cuando se me reseca la garganta, me da un absceso de tos. Muy bien. Entonces, nunca una situación es unifactorial, pues eso es mentira. En física sí, porque en física uno aísla los factores, puede aislarlos a través de un laboratorio y uno dice, vaya, la fuerza de esto genera este efecto. Pero eso es en física o en química, pero en las cuestiones de las ciencias sociales, y la economía es una ciencia social, todo es multifactorial. O sea, hay un montón de factores incidiendo. Lo que uno debe hacer es identificar el factor que más incide. Y eso es bien difícil también a veces hacerlo. Bien, vamos ahora a, ya habiendo visto esa parte, vamos a hacer un pequeño diagnóstico, no diagnóstico, un panorama general de las actividades agrícolas y ganaderas que existen a nivel general y luego a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tipo de cultivo hay, verdad? Las diferentes áreas donde se dan cultivos, la silvicultura, que por ejemplo es la producción de madera a través de árboles, la horticultura, que es generación de hortalizas, que pueden ser repollo, tomate, cebollas,
Incluso los frijoles se consideran de hortícolas dentro del área de la horticultura. Cereales, que ese es otro pisto, ¿no? Los cereales, que ahí incluimos el arroz, el trigo, que aquí en nuestro país pues muy poco damos producción de cereales. El maíz también se considera un cereal. Y luego las crianzas, en cuanto a la parte ganadera, el ganado menor, el ganado mayor, la avicultura, que es la crianza de aves, con sus diferentes especialidades, porque dentro de la avicultura hay galinicultura, que es, por ejemplo, la crianza específicamente de aves, gallinas y pollos. Y así pues hay ansiocultura, que es la de los patos, la de los gansos, cada especie tiene. Está la piscicultura, que es la crianza de peces, y de ahí viene ya las variedades de la cunicultura, que es la crianza de conejos, que aquí se trató de introducir. Pero el problema del conejo es que el conejo genera mucho perjuicio. Es decir, para criar conejos hay que tener un lugar muy bien preparado para hacerlo, dado que el conejo vive en madrigueras. Entonces el conejo abre hoyos. Y si lo dejamos libremente, pues eso sería, se acaba en el terreno de tanto hoyo. Y aparte que se reproducen con una gran facilidad. Esa es la ventaja y es desventaja al mismo tiempo, ¿no? Y aparte que aquí en nuestro país, pues la gente no consume carne de conejo y es muy buena y es muy saludable. Yo ya la he probado y parece un estereotipo, ¿verdad? Pero sí parece pollo. La carne de conejo parece pollo. Entonces, tenemos la crianza, la porcicultura, que es la de los cerdos, que también es una industria bastante rentable. Tenemos también lo que es el caballar, que crianza de caballos, que no se crían. Bueno, aquí sí los crían para comérselos, pero en realidad para otras cosas, todos los otros sabemos. Y así todas las diferentes áreas de crianza de animales que puedan existir. Ahí vamos a ver como un catálogo, ¿no? De todas las actividades ganaderas agrícolas que existen para que nos familiaricemos con unas que ya las conocemos probablemente y otras que no las conocemos aún. Luego ya vamos a entrar a un proceso, a una cuestión un poquito más dentro de la especialidad, que es la administración. Vamos a recordar un poco lo que es el proceso administrativo. Vamos a recordar también aquellas etapas, ¿no? La planeación, porque las empresas, aunque sean agrícolas, establecen este proceso administrativo de la misma manera que cualquier otra empresa. Planifican, organizan, ejecutan y controlan, ¿verdad? Que son las fases del proceso administrativo. Luego nos vamos a meter en sí cómo está organizada una empresa agrícola, cuáles son las funciones principales de un administrador agrícola y cuáles son la combinación de factores de producción que se dan dentro de la actividad agrícola. Aquí ya vamos a entrar un poquito a la parte de los costos. ¿Cuáles son los costos que normalmente? Fíjese que si nosotros quisiéramos comparar la contabilidad agropecuaria con otras contabilidades que conocemos, sería prácticamente hablar de contabilidad de costos. O sea, la contabilidad agrícola es muy similar a la contabilidad de costos porque el proceso agropecuario es muy similar al proceso de producción o al proceso de transformación de materias primas. En las fábricas hay materias primas, sí. En las empresas agrícolas le llamamos insumos. Son los insumos. En la empresa industrial hay mano de obra, sí, también en la parte agrícola y ganadera hay mano de obra. Hay ordeñadores, hay pasteadores, pastores, como le queramos llamar, porque el término pastor viene de pasto. Hay veterinarios, ¿verdad? En fin, hay una gran cantidad de personas que realizan mano de obra. Y hay gastos indirectos de fabricación igual que en una empresa industrial, ¿no? Gastos indirectos que energía eléctrica, se gasta en agua potable, etc. Esta unidad 4 es una unidad que yo he agregado y que yo la incluyo también cuando doy costos. Costos 1, ¿verdad? Porque costos 2 es otro piso. ¿Por qué razón? Porque en la parte de la actividad agrícola vamos a usar mucho estas medidas de volumen, de peso,
volumen o capacidad, ¿verdad? Que es lo mismo. Cantidad, unidades de longitud y de superficie. Yo necesito que repasemos esta parte y veamos algunos que se llaman factores de conversión. Un litro, una pinta, bueno, la pinta no se usa mucho, pero sí la vamos a mencionar. El litro, el galón, que son unidades de volumen o de capacidad, los kilogramos, las libras, las arrobas, los quintales, las toneladas, que son unidades de peso. Las docenas, las gruesas y los gruesones, que son unidades de cantidad. El metro, la yarda, la vara, que son unidades de longitud. Y la vara cuadrada, el metro cuadrado, la hectárea o la manzana, que son también unidades de superficie. Entonces, todo eso lo vamos a repasar y vamos a hacer algunos ejercicios. Luego, ya entrando a la parte contable, en la unidad 5 tenemos la sección 34, la NIF para pymes. La NIF 34 no solo habla de la agricultura, sino que habla de actividades especiales. Ahí habla de las empresas petroleras y mineras, pero nosotros vamos a dar eso a un lado y nos vamos a concentrar en la parte que habla de la agricultura. ¿Qué es un activo biológico, por ejemplo? ¿Qué es el punto de cosecha? ¿Cómo se reconoce y se mide prácticamente los activos biológicos y otro tipo de activos que se manejan en la actividad agrícola? Luego vamos a hablar del sistema contable. Vamos a tomar una actividad económica como base, puede ser ganadería, no sé, no lo he decidido aún qué tipo de cultivo vamos a tomar o qué tipo de actividad ganadera vamos a tomar, pero en su momento les voy a decir, vamos a trabajar sobre eso. Y probablemente ustedes tengan que hacer algún trabajito de investigación sobre alguna otra actividad para enriquecer el proceso, ¿no? Y diseñar ese sistema con su catálogo y su respectivo manual y que nos va a servir de base para el siguiente, que es el caso práctico, que es donde ya vamos a poner en contexto todo lo que hemos aprendido. Bien, un poco así a la carrera, jóvenes, pero sí vamos a quedarnos por ahí. Cualquier consulta, mi WhatsApp, ¿verdad? Y a la próxima clase sí daríamos las 3 sesiones completas para poder avanzar. Así de que muchas gracias por todo y quizás la próxima sesión vamos a tener un intercambio de ideas, ustedes y yo, ¿no? Hoy porque ya el tiempo se me está consumiendo. Así de que muchas gracias y nos veremos el próximo lunes. Gracias, Lick. Bueno, cuídense.